Luchen ardientemente por la fe verdadera. Es el tema, el título del día de hoy. Luchen ardientemente por la fe verdadera. Así que vámonos a la lectura bíblica del día de hoy y prestemos mucha atención. No permitamos que nada nos distraiga. Dice la palabra de Dios. Epístola de San Judas, apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cuales por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Muy bien, son 25 versículos, pero todos bien importantes para la enseñanza del día de hoy. Recuerden, el tema que tenemos hoy es luchen ardientemente por la fe verdadera. Y es que Judas escribe esta carta a la iglesia que está siendo contaminada, está siendo permeada por falsas enseñanzas, por falsos maestros. Y él ataca directamente con todo el poder del Espíritu Santo, con toda la franqueza y de una manera directa cada uno de los temas que nos enuncia esta carta. El primer versículo nos dice que Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quién era Judas? Judas dice que es hermano de Jacobo. Judas y Jacobo eran los hermanos de Jesucristo. Esto lo sabemos a través de las mismas Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos muestra y nos enseña que después del nacimiento de Jesucristo, María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Entonces, todo esto nos muestra cómo estos hermanos de Jesús que creyeron al Evangelio, le creyeron a Jesucristo después, solo después de que Jesucristo resucitó. Y estos hombres ahora entregados completamente a la enseñanza bíblica están destinados ¿a qué? A enseñar el Evangelio en muchas otras partes. Por eso dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este saludo que hace Judas muestra realmente todo lo que la autoridad que tiene este discípulo, la autoridad que tiene Judas delante de esta iglesia, delante de la comunidad, delante de los seguidores o los discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Por eso ahí en el versículo 1 dice, siervo de Jesucristo, es decir, Judas no está alardeando de que él es hermano de Jesús en la carne, en la naturaleza humana, sino que él de una vez dice que él es siervo de Jesucristo. Cuando Jacobo, que es el mismo Santiago, unas Biblias lo traducen como Santiago, otros como Jacobo, es la misma persona, escribe también la carta de Santiago, él también dice, Santiago, siervo de Jesucristo. Es decir, ellos de una vez se postran delante del Señor, teniéndolo a Él, a Jesucristo, como suprema autoridad. Y esto nos va mostrando entonces cómo es Él mismo, qué es lo que nos dice realmente la carta y sobre qué autoridad debemos nosotros estar. Misericordia y paz, dice el Señor. Misericordia y paz nos muestra que está pidiendo el apóstol para que la misericordia y la paz del Señor sobreabunden en nuestras vidas. Y es que en Mateo 13:55 nos confirma la palabra de Dios, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este versículo es el que nos confirma que Judas, el que escribió esta carta, es el hermano del Señor, es el hermano de Jacobo. Él, en compañía de sus hermanos, sirvieron al Señor. Luego, repito, luego de que María, la madre de Jesús, tuvo a Jesús, repito, entonces con José tuvo más hijos. ¿Esto por qué es importante? Porque es que hay doctrinas que hablan y que tergiversan la palabra de Dios. Y son doctrinas no bíblicas. Y sabemos que hemos escuchado seguramente que dicen María siempre virgen. Y entonces ellos, por causa de sostener esta doctrina de María siempre virgen, rechazan este versículo y dicen, no, es que María y José no tuvieron más hijos. Pero la palabra de Dios es clara y dice que sí. Y en nada y para nada cambia la doctrina verdadera de la Biblia, porque es cierto lo que dijeron los profetas, que una mujer virgen traería al Mesías, daría a luz al Mesías, al Hijo de Dios, se cumplió en María, porque María hasta justo antes de concebir a Jesús no estuvo con ningún hombre para decir que no era virgen, ella era plenamente virgen
y solo por la obra perfecta del Espíritu Santo concibió a Jesús. Pero ya después, por la relación entre un hombre y una mujer, nacieron los hermanos del Señor. Podríamos decir entonces que eran los hermanos medios de Jesús, ¿cierto? Esto pues para aclarar que a veces genera confusión el tema de los hermanos del Señor. Entonces dicen que Judas, que esta es una doctrina, que él está en contra. Él escribe porque está en contra de los que están enseñando falsas doctrinas, los que están enseñando cosas que no están de acuerdo a lo que el Señor ya había determinado. Y por eso Él les escribe, dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él pensaba, él tenía en su corazón escribirle otras cosas, pero cuando se da cuenta de la dificultad y todo lo que está pasando la iglesia de Jesucristo, dice, me ha sido necesario escribirlos. Es decir, Judas escribe lo que la gente necesitaba escuchar y no lo que la gente o él mismo querían decir o quería escuchar. Y esto es importante porque es que muchas enseñanzas en estos tiempos se están dando en diferentes iglesias, se están dando de tal manera que la gente escuche lo que ellos están esperando escuchar. Y quieren escuchar simplemente que se les digan acerca de la prosperidad, de que les va a ir muy bien, de que el Señor los va a bendecir, de que el Señor va a proteger su camino. Pero, ¿y si no enseñamos completamente la palabra del Señor? Si no enseñamos completamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, entonces la enseñanza queda a medias, la enseñanza queda realmente muy corta, queda en mitad del camino y esto, lógicamente, lo va a aprovechar el maligno. ¿Para qué? Para enseñar doctrinas de demonios. Entonces, por eso dice que no era lo que ellos deseaban. Este sermón, porque más que una carta, podemos decir que lo que Judas estaba diciendo era un sermón de advertencia contra las malas prácticas y la mala doctrina, la falsa doctrina que habían allí. Esta falsa doctrina se estaba dando con gente que de una manera muy sutil se estaba metiendo en las comunidades y estaba seduciendo a mucha gente con palabrerías que aparentemente eran muy buenas, que aparentemente venían del Señor, pero que lo que estaba haciendo era, sutilmente repito, arrastrándolos a una falsa enseñanza. Y por eso les dice allí en el versículo 3, donde estamos, dice, era necesario escribir exhortándolos que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir contender ardientemente? Tener una lucha continua, estar permanentemente, el verbo que utiliza es un presente continuo, es decir, todos los días, le está diciendo, ustedes todos los días deben de estar pendientes, luchando contra la falsa doctrina, luchando contra las malas enseñanzas. Esta lucha es permanente. ¿Por qué? Porque el maligno no descansa. Y si el maligno no descansa, mucho menos podemos descansar nosotros los creyentes. Porque todas esas malas enseñanzas vienen de una manera que a veces no la alcanzamos a percibir a primera vista. Y esas malas enseñanzas vienen tanto desde la sociedad, desde lo secular y repito, desde los púlpitos, donde no se nos enseña o no estamos enseñando correctamente la palabra del Señor. Y llega, por ejemplo, en doctrinas no bíblicas, llega por ejemplo dentro de la música, llega por una gran cantidad de números o una gran cantidad de corrientes de esta sociedad, con filosofías, llega en la publicidad, que sabemos que este mundo está contaminado por tanta publicidad, y todo eso se va metiendo allí en el consciente y en el subconsciente aún de los cristianos. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, por eso dice que contendáis ardientemente contra todo esto. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso dice el título del día de hoy, luchen ardientemente por la fe verdadera. Porque se nos están quitando, nos están robando de las iglesias, de las comunidades, la palabra verdadera para meter una gran cantidad de filosofías humanas, de cuentos, de chistes, una gran deformación completa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es la razón del versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Muchas personas, muchos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
Habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Encubiertamente, es decir, que pasan desapercibidos. Y ese es el problema. Cuando están encubiertamente, cuando pasan desapercibidos, se van metiendo poco a poco. Entonces, ¿cuál es el problema? Que por momentos se enseña la verdad, pero luego se enseña una mentira. Y el oyente, el recién convertido, la persona que está apenas ingresando, escuchando el llamado de nuestro Dios, no alcanza a distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y cuando esto sucede, ¿qué hay? Una completa deformación, repito, del Evangelio. Y si la persona que está siendo arrastrada por estas contaminaciones a la perdición. Y es que estas personas cuando llegan, no llegan con un aviso que dice peligro, falso maestro. Así como vemos por ahí cuando hay un cable de alta tensión, dice peligro, alta tensión en un triangulito de amarillo, llamando la atención, mire, cuidado, tenga precaución, no pase por ahí. Pues en la enseñanza bíblica no sucede así. Estas personas, repito, son lobos, pero que están disfrazados de ovejas. Y entonces las personas caen en sus trampas. Todo esto lo traen los falsos maestros. Y por eso dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Convierten en libertinaje. ¿Qué es lo que está pasando? Como no se enseña, si no enseñamos correctamente la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia y Dios va a juzgar correctamente, perfectamente, santamente, pero duramente a todos los no creyentes en Jesucristo. Y hoy se dice, por ejemplo, y es una enseñanza, y eso está calando en los oídos de la sociedad, que la persona por haber sido bautizada cuando niño, entonces la persona cuando muere ya va en la presencia del Señor. Aunque no haya creído en Jesucristo, pero de bebé fue bautizado, entonces ya es salvo. No, no es verdad. Pero esto hacen los falsos maestros, esto hacen los falsos enseñadores, los falsos profetas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que esa salvación, supuestamente, si fuera por el bautismo, sería una salvación por obras. Es decir, la persona podría presentarse delante de Dios y decirle, Señor, Dios, yo merezco entrar al reino de los cielos porque yo me bauticé. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Y esto es un don de Dios, no es algo de nosotros. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados a permanecer verdaderamente en Cristo Jesús, luchando contra el pecado. No podemos dejarnos contaminar y pensar que podemos vivir supuestamente en la fe cristiana y conviviendo con el pecado. Pablo bien dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero como muchos podían malinterpretar esto, ¿qué decían? Entonces podemos seguir pecando. Y Pablo en Romanos 6, versículos 1 y 2 dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo con el pecado. No podemos seguir conviviendo en nuestras malas prácticas, en nuestras prácticas pecaminosas, porque entonces realmente no estamos creyéndole al Evangelio. El verdadero creyente experimenta en su vida ese nuevo nacimiento que viene por el Espíritu Santo. Y ese nuevo nacimiento lo invita, lo lleva, lo forma de tal manera que quiere aborrecer el pecado. Aunque aún pecamos, no lo practicamos. Es decir, sabemos que nos equivocamos, sabemos que cometemos errores y que son desagradables delante de Dios, pero no porque nosotros realmente, sabiendo que es pecado, queremos practicarlo. Y lo hemos explicado muchas veces. Sabiendo que el adulterio es pecado, yo no puedo ir generando una relación pecaminosa de adulterio, porque entonces estaría practicando el pecado. No, nosotros debemos de estar huyéndole al pecado. Y entonces dice, mas quiero recordaros, dice Judas allí en el versículo 5, mas quiero recordarlos
que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y este es un punto bien importante. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del versículo 5 al 7? Nos está hablando que el Señor que juzga y que juzgará a las naciones no pasará por alto el día del juicio a los que no creyeron. No los dejará pasar. Es decir, el amor de Dios no está en pasar por alto el pecado. El amor de Dios está en que entregó a su Hijo como sacrificio único y verdadero, el único válido, el sacrificio de nuestro Señor, para que creamos en Él. Si creemos en Él, estamos libres del juicio. Si no creemos en Él, estamos destinados al juicio y a la muerte eterna en el infierno. Por eso quiero recordarlos y pone el ejemplo de lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Versículo 5. Quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esto es lo que hace el Señor. Miren, el Señor podía haber simplemente destruido a los que Él de antemano sabe quiénes somos creyentes y quiénes no lo son. Y Él sabía antes de salir de la tierra de Egipto quiénes verdaderamente creían en Él y quiénes no creían en Él. Él en su divina providencia, en su potestad, pudo sencillamente haber destruido allí en Egipto a los que no creían. Pero el Señor lo que está es demostrándonos a nosotros mismos y a ellos mismos en su tiempo que ninguno de nosotros somos verdaderamente fieles al Señor y que esta salvación es por gracia. Por eso el don de Dios, el don de la fe que nos ha dado es motivo suficiente para postrarnos y decirle al Señor: gracias, Señor, por haberme dado el don de la fe. Porque miren, dice que después de que salieron de la tierra de Egipto, castigó a los que no creyeron. ¿Y por qué los castigó? Porque ellos estaban siempre murmurando contra el Señor. Ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, pero ellos se rebelaron contra el Señor. Por eso vino el castigo para ellos, que tuvieron que quedarse la generación siguiente 40 años en el desierto. Sus padres murieron y los que eran menores de 20 años tuvieron que esperar todo este tiempo para pasar a la tierra prometida. El juicio de Dios viene para los no creyentes, dice la palabra de Dios. Y pone otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Versículo 6. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El día del juicio. Allí también estarán los ángeles caídos, los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que no respetaron a Dios, los ángeles que se levantaron contra Dios. Y el ejemplo que está poniendo Dios aquí es de mucho cuidado, porque le está diciendo que lo mismo que sucedió con Israel, lo mismo que sucedió con estos ángeles caídos, y el versículo 7, lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra, es lo mismo que va a suceder el día del juicio para los no creyentes. Entonces miremos la contundencia de la palabra de Dios. Miremos que el Señor es claro en advertirnos que debemos de estar atentos. Porque estas malas enseñanzas lo único que llevan es a pervertir el verdadero evangelio y simplemente hacer que la gente se aparte de la palabra de Dios y busquen doctrinas malas, doctrinas que son perversas en este tiempo. Nosotros debemos de estar siempre plenos y llenos de la presencia del Señor, perseverando en toda oración, en todo ruego, con toda súplica. Porque dice el versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, aún teniendo el ejemplo de lo que había sucedido con sus antepasados, porque ellos, si algo tenían los israelitas, era que conocían plenamente la historia de su pueblo. Y aún con el ejemplo que ellos tenían, aún así no tenían temor de Dios. Y aún estos engañadores, estos falsos, como dice ahí, estos soñadores, que es lo que vemos en este tiempo, los yo soñé, el Señor me dijo, a las 3 de la mañana me levanté y vi. No, es la palabra de Dios la que nos está mostrando que estos son mancilladores,
que ellos están simplemente dañando, rechazando la autoridad de Dios, están blasfemando las autoridades superiores. Porque miren, miremos todos, cuando alguien dice, el Señor me dijo algo que no está en las Sagradas Escrituras, ¿qué está haciendo? Blasfemando el nombre del Señor. Pero ellos no se dan cuenta, porque no son verdaderamente creyentes, porque no son verdaderamente cristianos. Ellos, todos, cada uno, tienen que estar pendientes. Y los invitamos a ellos y los invito a todos ustedes, y es una invitación para nosotros mismos de que estemos muy pendientes de las cosas que estamos aprendiendo y de las cosas que nos están enseñando. Porque dice, ay de ellos, es de los ayes que hay en la Biblia que son bastante temerosos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Baal y perecieron en la contradicción de Coré. 3 ejemplos en un solo versículo. Hay de ellos, han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Recordémoslo. Caín presenta una ofrenda, al igual que su hermano Abel. Pero la ofrenda de Abel era una ofrenda que estaba llena de fe, porque Abel era un hombre de fe, que creía en el Señor y buscaba era adorarlo, creyendo en su corazón, mostrándole completa sumisión, humillación delante de él. Por el contrario, Caín presenta una ofrenda, pero una ofrenda que podría ser muy vistosa, pero que no estaba verdaderamente entregada de corazón. Eso es lo que sucede tristemente en muchas partes y en muchos lugares donde dice enseñarse la palabra de Dios. Muchas personas, incluso predicadores, buscan entregar una ofrenda. Muchos adoradores buscan entregar una ofrenda al Señor, pero sus vidas están contaminadas. No es posible, no es posible que al Señor le sea agradable, por muy bonita que sea una canción, tratar de entregársela viviendo en corrupción, viviendo en los placeres de este mundo, en los placeres desenfrenados de este mundo, viviendo en todo aquello que el Señor detesta, como el adulterio, la fornicación. Mire, ¿cómo es posible que nos podamos presentar alguno de nosotros como predicadores delante de ustedes y delante del Señor a enseñar su santa palabra, viviendo en pecado, viviendo en adulterio? ¿Acaso esto será agradable delante de los ojos del Señor? No, el título contundente que da la palabra de Dios es falsos maestros. Y dice, hay de aquellos, hay de ellos. Y lo mismo pone el ejemplo del lucro en el error en el que cayó Baal. Y es que Balaam era un profeta del Señor, un profeta que fue contratado por un rey para que maldijese al pueblo de Israel. Por la presencia del Señor, este profeta Balaam no lo maldijo, pero tomó una actitud y fue que le dijo al rey, mire, yo no lo voy a maldecir, pero hágalo usted caer en pecado y Dios mismo lo maldecirá. ¿Por causa de qué? De toda la riqueza que este rey le estaba dando a Balaam. Muchas personas hoy están detrás del lucro, de ganar dinero, de ganar una posición, de ganar un prestigio a causa del evangelio, mas no para honrar al Señor. Y nosotros todo lo que hagamos debemos de hacerlo es como para el Señor, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. Es para el Señor, no es para enriquecernos. Esto no es ni siquiera para que nos paguen, porque bendito es el nombre del Señor que nos da el sustento de cada día. ¿Y qué tal los que perecieron por la contradicción de Coré? Coré era un levita que quiso levantarse contra Moisés. Era un levita, pero no de la descendencia de Aarón, de la descendencia de Aarón que el Señor había estipulado. ¿Para qué? Para que él hablara en el nombre de Dios a todo el pueblo. Pues este Coré dijo, es que nosotros también somos levitas y el Señor no solamente le habla a usted, también nos habla a nosotros. Pues el Señor como castigo dice la palabra de Dios que abrió la tierra y se tragó a todos los seguidores de Coré. Este fue el castigo, muchos fueron quemados incluso allí en un sacrificio que intentaron presentar al Señor. Porque es que es a la manera de Dios que nosotros debemos honrarlo. Muchas personas quieren trabajar en el ministerio y son todos bienvenidos, pero conforme al llamado que el Señor les ha dado. Pero muchos, si pretendemos nosotros hacer las cosas que otros hacen, porque otros las hacen mejor, porque otros tienen mayor
entre comillas, mayores frutos, entonces nosotros queremos hacer lo que Él hace. El Señor a cada uno nos dio dones y talentos, lo que tenemos que hacerlo es limpiamente, de todo corazón, para el Señor. Y todo esto, si no lo hacemos para el Señor, lo que se hace es que contaminar todo lo que se hace. Contaminar la asamblea, contaminar la iglesia, contaminar a los hermanos. Versículo 12 dice, estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, ¿qué es impúdicamente? Es sin temor. Es aquella acción que se hace, aún sabiendo de que se está en pecado, se presenta delante del Señor. Esto contamina, repito, toda la asamblea, contamina nuestra propia familia. Mucho más contaminado está nuestro corazón si obramos de esta manera. Por eso cada uno de nosotros debemos de presentarnos dignos delante del Señor. Porque podemos estar nosotros mismos tapados con un ropaje que aparentamos ser dignos, pero delante del Señor no podemos aparentarlo, no nos podemos esconder, no podemos hacer que el Señor no vea lo que nosotros estamos haciendo. Y esto no solamente es para los enseñadores, para los maestros, para los que predicamos la palabra de Dios, para los que presentan una ofrenda de alabanza. Esto es para todos nosotros en la comunidad. Cada uno de nosotros tenemos que velar de presentarnos limpios delante del Señor. No podemos llegar a las comunidades después de haber tenido una semana totalmente desastrosa, en pecado, en robos, en contiendas, en borracheras, en orgías, dice la palabra del Señor, en adulterio, en todas estas cosas, y llegar el día de la congregación, el día del Señor, como si nada hubiera pasado. Cuidado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí estamos obrando impúdicamente y nos estamos apacentando a nosotros mismos. Estamos diciendo, no, aquí no pasó nada. Al Señor ya se le olvidó con esta cancioncita, con mis lágrimas que derramo aquí, ya con eso el Señor tiene. Cuidado, no podemos hacerlo porque realmente dice la palabra del Señor que nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces vemos todo lo que está sucediendo, vemos todo lo que está pasando. Y esto es para que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el juicio del Señor viene. El juicio del Señor viene y viene sobre todos y cada uno de los que no creen en el Señor, de los que no se arrepientan verdaderamente, de los que verdaderamente tomen la determinación de dar un vuelto de 180 grados a sus vidas y avanzar en el camino del Señor. Dice el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrán burladores. Eso es lo que tenemos en este tiempo, muchos burladores. Y esto el Señor lo ha repetido muchas veces. Lo sabemos por las cartas de Pablo, lo sabemos por las cartas del apóstol Pedro. Ahora lo vemos por el apóstol Judas. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los que os decían que en el postrer tiempo, o sea, en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Y cuáles son los deseos? Todo lo que acabamos de escuchar, buscando para ellos la vanagloria, el placer, las riquezas, el reconocimiento. Estos son los que causan divisiones, son sensuales que no tienen el espíritu. Esa palabra sensuales significa mundanos. Son personas mundanas que aunque dicen y hablan de la palabra de Dios y dicen hablar en el nombre del Señor, realmente no lo conocen. Y son mundanos porque sus obras los hacen visibles delante de la sociedad. Dios los conoce delante de la sociedad de que son engañadores, de que sus vidas no están testificando que verdaderamente tienen al Espíritu. Por eso dice que no tienen al Espíritu Santo. Pero, hay un pero para nosotros. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y es un llamado para que nosotros seamos edificados a través de la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Entonces vemos todo lo que el Señor nos dice, o sea, ya nos mostró todo lo que estaban haciendo aquellas personas. Ahora nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos obrar, qué es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir, a seguir. Porque es que dice la palabra del Señor algo que es muy importante y que no quiero que pasemos por alto. Y es que todos, cuando dice, hay de aquellos que han seguido el camino de Caín, el camino de Balaam, el camino de Coré, sobre estos vendrá el juicio. En el versículo 15, quiero que miremos el versículo 15 porque dice, para hacer juicio, el Señor vendrá con toda su autoridad y dominio para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que estas personas van a recibir el castigo de Dios. Y nosotros, si no queremos estar en ese castigo de Dios, debemos vivir a la manera santa, a la manera que el Señor quiere que vivamos. El juicio viene contra todos, contra todos los no creyentes, contra todos los desobedientes, contra todos los que pasan por alto las enseñanzas bíblicas para seguir sus tradiciones, sus filosofías, todo aquello que está apartado de la palabra de Dios. Nosotros, siervos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de someternos a su voluntad, porque si decimos que somos siervos de Jesucristo es porque nos doblegamos ante Él, clamamos por misericordia y le suplicamos instrucción. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Nosotros estamos llamados a luchar contra las falsas enseñanzas. Luchen ardientemente por la fe verdadera. No dejemos que nuestras casas sean contaminadas. No dejemos que en las congregaciones se nos metan allí de una manera muy sutil las enseñanzas falsas de personas que no son verdaderamente creyentes. Por eso miremos unas conclusiones que nos van a servir para comprender un poco más el tema. Dice, la Biblia nos advierte de los tiempos difíciles en que vivimos por causa de las malas prácticas y falsas enseñanzas en torno a la fe cristiana. La Biblia es lo que nos está haciendo, advirtiéndonos. Están diciendo, venga, estén alertas. Ese aviso que necesitamos nosotros para decir, pilas, que hay un peligro, está en las Sagradas Escrituras. En los últimos tiempos, en los tiempos que vivimos, hay muchas malas prácticas y mucha gente que nombra y que invoca el nombre de Dios, pero las enseñanzas y todo lo que conducen la gente es puras falsedades, son falsas enseñanzas y distraen de la fe cristiana. Los creyentes debemos escuchar lo que la Biblia dice y no lo que queremos escuchar. Recordemos que aunque Judas inicialmente quería dar un mensaje, el Señor es el que le pone en su corazón a través del Espíritu Santo lo que debían escuchar. Y seguramente estas personas estarían esperando o quisieran escuchar otro tipo de enseñanza, un tipo de enseñanza motivacional, que es lo que escuchamos en estos días. Muchas motivaciones, mucha motivación a seguir porque el Señor lo va a bendecir, el Señor le va a prosperar, el Señor le va a abrir caminos. Pero, ¿y dónde está? Él le dice, haga un alto en el camino y revise su vida. Lo que usted está haciendo verdaderamente es agradable al Señor. ¿Qué tal si el Señor nos pregunta, oye, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde dejaste a tu esposo? Oye, ¿por qué estás con la persona que no es tu cónyuge legalmente? ¿Qué estás haciendo con las finanzas? ¿Qué trato le estás dando a todas las bendiciones que el Señor te ha dado en posesiones materiales? Todo eso nos invita a que escuchemos lo que dice la Biblia y no lo que nosotros queremos escuchar. El peligro de los falsos maestros radica en que llegan a las congregaciones y a las familias de manera oculta, aparentando ser verdaderos creyentes, pero enseñando mentiras y engañando a la gente. Mucho cuidado. Este es el peligro. El peligro no está en que un ateo se pare en un parque y reniegue contra Dios y diga que según él Dios no existe y todo lo que él quiera decir. Este no es un peligro para nosotros los cristianos. El peligro está en los falsos maestros que llegan muy sutilmente y sobre eso tenemos que estar muy alerta. Por eso les invito, oremos siempre por nuestros predicadores,
oremos por los que están al frente de las congregaciones, oremos por los que están enseñándonos la palabra de Dios, para que sea única y verdaderamente la palabra de Dios, y que el Señor saque, que el Señor reprenda todo espíritu de engaño que quiera interferir en la enseñanza bíblica. Dice el cuarto, hay de ellos, ¿de quiénes? De los falsos maestros. Hay de ellos y de los que se dejen arrastrar de las falsas doctrinas, porque recibirán el justo castigo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Que Dios tenga misericordia de estas personas y que puedan arrepentirse antes de que mueran en este tiempo, antes de que partan de este siglo, que se puedan arrepentir. Y que nosotros, el Señor dé la fuerza para mantenernos firmes en la sana doctrina, para estar lejos, totalmente apartados del justo castigo de Dios. Y por último, en conclusiones tenemos, el verdadero creyente debe permanecer en la salvación, perseverando en la sana doctrina, la oración en el Espíritu Santo y la esperanza de la vida eterna, aunque todo este mundo esté al revés. El verdadero creyente, nosotros debemos de permanecer, recordemos, luchen ardientemente, y esta lucha, repito, es todos los días, debemos de mirar si las cosas que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos escuchando, que estamos practicando, están apartándonos de la vida eterna, entonces la dejamos inmediatamente. Nosotros debemos siempre permanecer en la sana doctrina. La palabra nos decía claramente, orando en el Espíritu Santo y teniendo nuestra esperanza que Cristo Jesús vendrá por nosotros. Aunque tengamos contradictores, aunque el mundo esté en contra, aunque seamos muy poquitos, el Señor determina quiénes seremos. Pero a nosotros nos corresponde testificar la grandeza de su nombre. Y miremos las aplicaciones. Mantenernos firmes en nuestra fe a través de la oración diaria en el Espíritu Santo. Esta es una aplicación, esto es lo que debemos hacer en el día a día. ¿Cómo vamos a luchar contra las malas enseñanzas? ¿Cómo vamos a luchar para permanecer en la fe verdadera? Orando. La oración es el principio. La oración y la lectura de la palabra es el fundamento, que a través del Espíritu Santo nuestra fe va a crecer y vamos a estar firmes en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Otra aplicación es que de manera contundente, rechazar de manera contundente toda enseñanza que no sea bíblica, aunque parezca buena. La falsa doctrina llega de manera desapercibida. Es decir, entre más vamos conociendo la palabra de Dios, más fácilmente podemos decir, mire, eso no viene del Señor, yo no lo recibo. Aunque parece muy bonito, aunque parece como muy lógico, aunque parece, no, porque es una falsa enseñanza que nos va a sacar de la fe cristiana. Debemos edificarnos en nuestra fe a través de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. No es lo que dice la gente, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y por último, mantengamos viva la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, llevando una vida íntegra delante de Él. Mantengamos viva la esperanza de la vida eterna, porque recordemos, es algo que el Señor nos manda. Y por eso el título del día de hoy, luchen ardientemente por la fe verdadera. Amén y amén.